comprometen en nombre del respeto de la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas a no permitir que los ámbitos o actividades de su competencia escapen a la legalidad en materia social, fiscal, ambiental o de cualquier otro orden. En este sentido y en este contexto, desde el año 1998, la ciudad de Barcelona, como les comentaba, tiene esta oficina para la no discriminación, una oficina, un servicio que es pionero en todo el Estado español y que permite a cualquier ciudadano que sienta o que considere que han sido vulnerados sus derechos, se puede dirigir a este servicio municipal, recibe asesoramiento jurídico y también servicio de mediación. Destacar que alrededor de un año atendemos a casi 600 casos y que la verdad es que se resuelven mayoritariamente de una forma favorable. Destacar que el 80% se resuelven mediante mediación y, por lo tanto, no es necesario recurrir a los tribunales. Y en este sentido creo que también es muy importante el papel que los ayuntamientos pueden hacer en la mediación de conflictos y para que esta convivencia, pues la convivencia en las ciudades no se vea mermada. Por lo tanto, trabajamos desde Barcelona, y aquí termino mi intervención, trabajamos para también dar un nuevo impulso a este servicio. Para nosotros es importante que cada vez le conozcan más y más a nuestros ciudadanos. También que esta oficina incida más en el día a día del ayuntamiento y que de una forma transversal impregne todas las áreas del ayuntamiento. Y también aprovechamos, ya que Barcelona ha tenido la oportunidad también de estar hoy aquí presente, de reiterar nuestro compromiso, no solo por la vía de los hechos, que es a través, por ejemplo, de esta oficina, de otros muchos servicios por a través de esta oficina, pero sí que lo quería decir en nombre también de nuestro alcalde, reiterar nuestro compromiso con los derechos humanos, con la Carta de Salvaguarda, y agradecer la iniciativa y el impulso del Ayuntamiento de Saint-Denis, del resto también de ciudades en la organización de este encuentro. Muchas gracias. Merci Francina. Et pour conclure cette session d'ouverture, donc j'ai le plaisir de passer la parole à Joseph Roche, qui est donc secrétaire général de Cité Gouvernements Locaux Unis. Un grand plaisir. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación de Plaine Commune, de Aubervilliers, del alcalde de Saint-Denis y también de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, que está detrás también de esta organización. Se ha mencionado aquí que el año 2000 fue un momento importante en la aprobación de la Carta Europea de los Derechos del Hombre. Para nosotros, dentro de CGLU, en 2011 fue un año importante porque sin esta carta no hubiéramos podido aprobar la Carta Mundial. Yo creo que se hicieron pasos importantes para que lo que había empezado como una iniciativa a nivel local se convirtiera en una iniciativa global. Esto es un poco lo que nuestra organización intenta siempre, que la voz y las actividades de los gobiernos locales estén representados a nivel global, a nivel mundial. Los documentos, las discusiones que se han llevado aquí en este entorno, en estos grupos de trabajo, en esta comisión, inspiran también los trabajos nuestros, a veces que podríamos llamar de advocacy, de negociación algunas veces con los organismos internacionales. CGLU está en estos momentos en medio de la discusión de algunos dossiers importantes a nivel global. Solo citaré 3 de ellos, quizá los más importantes. Recordarán que hace unos meses se acabó la reunión de Río+20, pero que hay todavía una agenda sobre el medio ambiente muy importante a defender. Estamos también, CGLU está muy activa y el presidente de CGLU, que es el alcalde de Estambul, es miembro del panel de alto nivel discutiendo los objetivos del milenio y la renovación post-2015 de los objetivos del milenio. Y finalmente hay otro dossier importante que empieza ahora, que es el dossier de Hábitat 3, la reunión que se va a producir en 2016, que tiene que renovar un poco la agenda urbana. En cualquiera de estos dossiers, cuando tenemos las discusiones a nivel global, la agenda urbana está muy presente. La labor de los gobiernos locales y regionales
también está presente, pero no hasta el punto que nosotros nos gustaría. Lo que nos parece importante es que de estos 3 dossiers, que a veces parece que la agenda nos venga propuesta por las instituciones internacionales o por situaciones globales, nos gustaría hacer nuestra propia agenda, construir nuestra propia agenda con las actuaciones y las reflexiones que están apareciendo en diferentes comisiones, y es evidente que los temas de los derechos humanos y los derechos en la ciudad es un punto importante que recoge muchas de las demandas y de las necesidades de nuestros gobiernos locales. Cuando discutimos, y yo creo que todos los que estamos aquí, que venimos más del mundo local, estaremos de acuerdo, cuando discutimos el papel de las autoridades locales y regionales, yo creo que nos encontramos con un problema a veces, y es que tenemos la sensación nosotros de que somos los que realizamos muchas de las actividades, pero que muchas veces los organismos a otros niveles, sobre todo a nivel internacional, o no saben, o no se dan cuenta, o nosotros no somos capaces de expresar todo lo que estamos haciendo. En el diagnóstico de los problemas yo creo que muchas veces coincidimos todos, y nos parece que en la discusión internacional quizá lo que falta es concretar quién hace qué. El diagnóstico de muchos de los problemas los tenemos, pero entonces nos parece que hay un momento en el que la discusión a nivel global parece estancarse. Yo a veces digo, por ejemplo, en la discusión que tenemos ahora en el post-2015, todo el mundo está buscando metas globales y objetivos nacionales, y parece que la discusión acaba allí. Y digo, bueno, entonces esto tendríamos que bajarlo a los resultados locales y regionales. Es la única manera de que después podemos resolver los temas. Esto los alcaldes que están en contacto directo con el territorio y con los ciudadanos lo saben. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para también demostrarlo hacia afuera. Por tanto, yo creo que hay un primer elemento que es remarcar el carácter de ayuda a la resolución de problemas que tienen los gobiernos locales y regionales. Hay un segundo punto que también me gusta mencionar fuertemente. Los gobiernos locales y regionales son enormemente innovadores, mucho más de lo que a veces damos a conocer. Los casos reales, las prácticas reales llevan a soluciones distintas, soluciones aplicadas a las realidades de cada caso. Y nos gustaría mucho, y esta es una de las funciones que tenemos, que es recoger los casos prácticos, las buenas prácticas, los éxitos que hay a nivel local, para poder documentar a todos los otros niveles que realmente se están produciendo soluciones. Y esta es una tarea que CGLU está intentando hacer y que nos parece que es básica para realmente ser reconocidos. Y quiero recordar también aquí que estamos haciendo dentro de CGLU una tarea difícil políticamente, de advocacy, para que Naciones Unidas nos reconozca no como una NGO, como una ONG, sino como gobierno realmente, y que nos dé un papel de observador dentro de muchas cosas, de las muchas agencias de las Naciones Unidas, papel de observador en Naciones Unidas. Muchas gracias. En esto, y aprovecho siempre la ocasión, que cuando hay reuniones de estas internacionales necesitamos el apoyo de todos los países. Este dossier se ha presentado ya a Naciones Unidas, está ahora pendiente de aprobación, probablemente irá a aprobación o a intento de aprobación el año que viene, y evidentemente tenemos que tener el apoyo de todos los países. Por lo tanto, yo hago un llamamiento también a las autoridades locales